Pokémon. Sin lugar a dudas, la franquicia de videojuegos más conocida alrededor del mundo, donde mientras juegas al cazador de vida silvestre y promotor número uno de las peleas de gallo, puedes disfrutar de los variados paisajes completamente pulidos de tu alrededor. O bueno, casi completamente pulidos. Habiendo salido hace ya un par de añitos, Pokémon se ha vuelto un fenómeno a nivel mundial, siendo jugado por varios streamers famosos como el Chocas, Rubius o el mismísimo Ibai, quienes en proyectos de gran audiencia como es la Twitch Cup han mostrado su aprecio y entusiasmo por esta franquicia, y en casos como el de Folagor03, quien nos ha dejado momentos memorables como este. ¡Shiny! ¡Shiny! ¿Me ha dado caramelos? ¡Coño, me ha dado caramelos! ¡Ah! Es fácil afirmar que The Pokémon Company se ha vuelto la quinta de Beethoven dentro de la industria de los videojuegos. Sin embargo, no siempre ha sido así. Pokémon empezó como una humilde idea de capturar y estudiar distintos tipos de monstruos llamada Capsule Monsters, y con el paso de los años, poco a poco fue convirtiéndose en el titán que conocemos ahora. He visto en internet muchos videos acerca de la historia de Pokémon, cronologías o datos curiosos de muchos Pokémon importantes, pero algo que se nos ha olvidado a la comunidad, y me incluyo, es saber cómo empezó todo. Por lo que yo, un jovencito aburrido en su cuarto y con demasiado tiempo libre, quien además ha disfrutado de los juegos de Pokémon desde sus 8 añitos, me dedicaré en estos próximos minutos a contarte la historia de Pokémon. Ok, para iniciar con esta historia, primero que todo hay que empezar hablando de su fundador. El 28 de agosto de 1965, en Machida, Tokio, Japón, un pequeño niño nombrado como Satoshi Tajiri acababa de nacer, y junto con él, el futuro de lo que sería la franquicia de videojuegos más grande de la historia. Desde muy pequeño, Tajiri mostró una gran fascinación por los insectos, pasando horas explorando los bosques y campos cercanos a su casa, capturando y estudiando diversas especies de insectos. Fue esta curiosidad por descubrir qué había más allá de las paredes de su casa la responsable de plantar la semilla de lo que en un futuro sería su mayor creación. Unos años más tarde, Tajiri crearía una revista de videojuegos llamada Game Freak. En esta revista compartía sus pensamientos sobre los juegos más recientes y publicaba cómics mensuales sobre su propia creación, Capsule Monsters, que más tarde se convertiría en lo que nosotros conocemos como Pokémon. Fue gracias a la revista que Tajiri lograría llamar la atención de compañías como Nintendo. Con el apoyo de Nintendo, Satoshi y su equipo desarrollarían los primeros juegos de la franquicia, Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Publicadas oficialmente un 27 de febrero de 1996, Pokémon Red and Green rápidamente se habían convertido en un éxito dentro de Japón, generando enormes ganancias para Nintendo y creando un fenómeno cultural en el proceso. Durante los 3 años próximos no se hablaba de otra cosa que no fuera Pokémon, creándose una infinidad de teorías a su alrededor, sobre si tenías que pasarte X número de veces el alto mando para desbloquear algún secreto, o si un misterioso Pokémon se encontraba oculto dentro de la parte trasera de algún camión. Incluso se llegó a rumorar que la música de Pueblo Lavanda provocaba que los jóvenes sientan el profundo deseo de abandonar este servidor. Cualquiera que fuera el caso, Capsule Monster, o mejor dicho, Pokémon, generó tal impacto en la comunidad que sus secuelas no se hicieron esperar. Apenas 2 años después del lanzamiento de Rojo y Verde, llegarían las versiones Azul y Amarillo, con la diferencia que estas no se limitarían solamente al mercado japonés, sino que se distribuirían a distintos países occidentales como Estados Unidos y el norte de Europa. La combinación de una jugabilidad adictiva, un mundo lleno de aventuras y la posibilidad de intercambiar Pokémon con amigos catapultó a la franquicia a la fama mundial, lo que provocó la creación de los siguientes juegos de la generación: Pokémon Oro, Plata y Cristal.
En un principio, Satoshi Tajiri no tenía pensado crear toda una industria de videojuegos. Su único deseo era compartir el sentimiento de curiosidad y asombro que él sentía cada vez que se encontraba con un nuevo insecto. Sin embargo, Nintendo, viendo una oportunidad comercial histórica, convenció a Tajiri de crear una segunda generación para sus juegos. Y a diferencia de la primera, esta atraería una gran cantidad de novedades y mejoras que ampliarían la forma de jugar Pokémon, pero manteniendo su esencia principal, que era, ha sido y seguirá siendo la curiosidad por explorar. La segunda generación se destacó por varios aspectos durante su época: una región mucho más grande por explorar, una mayor cantidad de Pokémon, y la conexión entre Kanto y Johto hizo que las versiones Oro, Plata y Cristal se diferenciaran claramente de su predecesor. No solo mantenían la esencia principal de Pokémon, sino que además se habían encargado de mejorar aún más el mundo que muchos jugadores ya amaban. Pero sin temor a equivocarme, puedo decir que su mayor acierto fue la implementación del reloj interno. Este reloj hacía que el mundo cambiara según la hora del día y la estación del año. Esto afectaba la aparición de ciertos Pokémon, eventos y hasta la evolución de algunos de ellos. En resumen, la segunda generación de Pokémon fue un gran salto adelante en términos de contenido, profundidad y jugabilidad. Lamentablemente, aún con todo esto, se encontraba lejos de ser perfecto. Su mayor innovación también fue su mayor problema. El reloj interno con el que venían incorporados los juegos de Pokémon dependía de una pequeña pila interna para mantener la hora y la fecha correctas. Si esta pila llegaba a agotarse, todos los datos referentes al tiempo terminarían perdiéndose, y en el peor de los casos, las partidas completas de algunos jugadores se reiniciarían. Es el año 2002 y en Japón se lanzaría la tercera generación de los juegos de Pokémon. Las versiones Rubí y Zafiro seguirían esta tendencia marcada por la segunda generación de agregar nuevas mecánicas con cada nuevo lanzamiento. La introducción de las habilidades Pokémon, la capacidad de crear tu propia base secreta, una exploración submarina y los combates dobles serían solo unas de las pocas mecánicas que estos nuevos juegos traerían. Sin embargo, el cambio más notorio sería finalmente tener el legendario respectivo de cada juego como eje central de la historia. Si bien Oro, Plata y Cristal también contarían con sus propios Pokémon legendarios, no fue hasta la tercera generación que estos pasarían a tener un rol más activo dentro de su propia región, en lugar de quedarse ocultos en un punto random esperando pacientemente para capturarlos. Groudon y Kyogre son dos Pokémon legendarios fundamentales en la trama de Pokémon Rubí y Zafiro. A medida que avanzamos en la historia, nos encontramos con vestigios de su presencia y con personajes que más adelante nos ayudarán en nuestra búsqueda. Vamos conociendo leyendas acerca de estos Pokémon, conseguimos objetos relacionados con su presencia y nos enfrentamos a un equipo villano que busca aprovechar su poder para dominar el mundo. Finalmente, después de superar numerosos desafíos y adentrarnos a una misteriosa mazmorra, llegamos a la culminación de la historia, una épica batalla contra Groudon o Kyogre, donde pondremos a prueba todas nuestras habilidades como entrenadores Pokémon. Excelentes gráficos, una historia memorable, nuevos diseños y la capacidad de intercambiar Pokémon con tus amigos fue lo que convirtió a Rubí y Zafiro en muy buenos juegos para su época, y los jugadores se encontraban satisfechos con estas versiones. No parecía sobrarles ni faltarles nada, realmente parecían juegos perfectos. Un par de años después se lanzaría la versión definitiva de la tercera generación, Pokémon Esmeralda. Esta tercera versión rápidamente se convirtió en el favorito de muchos gracias a su contenido adicional, la innovación del frente batalla, una historia más sólida y un equilibrio general mejorada. Esmeralda se convirtió en un juego que ofreció una experiencia completa y satisfactoria, consolidando a la tercera generación como una de las más queridas por los fans de la saga. Los juegos de Pokémon en la Nintendo DS fueron para muchos jugadores, incluyéndome, como el punto más alto en cuanto a calidad en la historia de la franquicia. Saliendo dos generaciones nuevas y un remake para esta consola, estos juegos se caracterizaron por un aspecto gráfico perfectamente pulido. Las versiones Diamante y Perla serían los primeros juegos de la serie principal Pokémon en publicarse, marcando el comienzo de la cuarta generación para la franquicia y el inicio para una nueva generación de consolas. Estas versiones debutarían con una puntuación de 35/40 en la revista de videojuegos Famitsu, una gran calificación para estos videojuegos.
Sin embargo, el verdadero peak de la cuarta generación llegaría 2 años después, con el lanzamiento de la versión Platino. Saliendo el 13 de septiembre del 2008 en Japón y un año después para el resto del mundo, Pokémon Platino se convertiría en uno de los juegos más amados por los fanáticos de la franquicia. Y no sería para menos, pues las virtudes de este Pokémon no serían pocas. Una campeona inolvidable, diseños únicos, evoluciones necesarias, el mejor pseudo legendario, un trío de iniciales perfectos, en fin. Como dije antes, las virtudes de este juego no son pocas. Tranquilamente podría tirarme el resto del video hablando solo de esta versión. Pero si bien la cuarta generación marcaría el punto más alto de la calidad de la saga, la siguiente, que sería la quinta generación, marcaría el comienzo de la caída de Pokémon. Aunque en Japón, Pokémon Negro y Blanco fueron bien recibidos, consiguiendo una puntuación perfecta en la revista Famitsu y ganándose el cariño de toda la comunidad oriental, en Occidente experimentarían un rechazo inicial notable, producto de cambios radicales en la fórmula que hasta ese momento llevaban con sus anteriores entregas. Desarrollar la historia en un lugar fuera de Japón, crear una trama adelantada a su tiempo, una consola desfasada. La nostalgia y resistencia al cambio por parte de los jugadores serían uno de los puntos por los cuales la quinta generación no brilló en su momento. Pero lo que realmente les costó el éxito a estos juegos fueron los diseños de los nuevos Pokémon que traerían. Casos como los de Garbodor, Vanillux y Klinklang eran el ejemplo que muchas personas usaban para decir que Game Freak había perdido la creatividad y que ahora inventaban cualquier tipo de cosas. Si bien esto no está tan lejos de la realidad, lo que realmente terminaría de enfadar a la comunidad era ver cómo gran parte de la Pokédex de esta nueva generación solo eran refritos de muchos Pokémon ya existentes. Líneas evolutivas como las de Roggenrola, Woobat, Timburr, Tympole y Bouffalant eran fuertemente comparadas con diseños de la primera generación. Geodude, Zubat, Machop, Poliwag y Tauros eran obvias referencias en cuanto a la creación de estos Pokémon. Y si bien todas las regiones mantienen este patrón de tener Pokémon que sirvan como equivalentes entre ellos, como el caso de los iniciales, el pseudo legendario, el ave, roedor o bicho regional por poner unos ejemplos, parece ser que la quinta generación fue la única en recibir una gran cantidad de desconformidad por este aspecto. El día 8 de enero de 2013 fueron revelados por primera vez en el Pokémon Direct dos nuevos juegos que se llamarían Pokémon X y Pokémon Y, únicamente para la Nintendo 3DS. Los videojuegos tendrían un formato íntegro en 3D, aprovechando las características de la portátil, tanto en ciertos momentos y lugares de la aventura, como en las batallas. La sexta generación de Pokémon fue pionera en muchos aspectos que en el futuro servirían como pilares centrales en la creación de nuevos juegos para la franquicia. El más notorio de ellos fue sin duda el cambio de gráficos al 3D, un paso bastante lógico y necesario en cuanto a la evolución de la franquicia. Si bien es cierto, muchos de los juegos más recientes no parecen haber mejorado en este aspecto, ganándose el descontento de la comunidad por unos gráficos bastante simples y poco pulidos, que en esa época se hayan tomado el trabajo de recrear los más de 600 modelos de Pokémon y crear una nueva región completamente en 3D es un trabajo digno de aplaudir. La implementación de una mecánica distinta en cada nueva generación de Pokémon fue una tendencia que comenzó en la sexta generación, con la llegada de la Mega Evolución. Mostrada por primera vez en la revista CoroCoro, salen a la luz a través de scans las formas alternativas de Ampharos, Blaziken, Absol, Mawile y Lucario, junto a la ya conocida forma alternativa de Mewtwo que aparece en la 16ª película que curiosamente serviría como transición entre la quinta y sexta generación. En los días posteriores, poco a poco se iban anunciando nuevas formas alternativas para más Pokémon, como el trío de iniciales de Kanto, el pseudo legendario de Sinnoh y varios Pokémon más, hasta que finalmente llegamos al 12 de octubre del 2013, día del lanzamiento oficial de Pokémon X y Pokémon Y. En un comienzo, la sexta generación fue muy bien recibida. La evolución de los gráficos, la implementación del tipo Hada y la Mega Evolución fueron características muy atractivas para los antiguos seguidores de la franquicia y muy buena publicidad para atraer a nuevos jugadores. Pero poco les duró la alegría, pues las críticas a la sexta generación no se hicieron esperar. Una historia desaprovechada y poca profundidad en sus personajes, una menor dificultad y poca relevancia a las Mega Evoluciones,
La falta de una tercera versión que arreglara los problemas de estas dos últimas eran los comentarios más frecuentes en esa época. Incluso hoy en día siguen siendo las principales críticas que se les hace a los juegos más recientes y con los cuales se sigue midiendo su calidad. 3 años después tendríamos el lanzamiento oficial de la séptima generación. Pokémon Sol y Luna vendrían a cambiar por completo la fórmula con la que se habían creado los últimos juegos de Pokémon, sirviendo como un soplo de aire fresco para la franquicia en más de una década. La séptima generación nos trajo el recorrido insular. Trata de un desafío en el que los jugadores viajan a través de las 4 islas de Alola con el objetivo de convertirse en el entrenador más fuerte. Durante su viaje tendrán que enfrentarse a una nueva variación de Pokémon conocida como Dominantes, derrotar a cada uno de los 4 cajunas de las 4 islas que cumplen el rol de protector y guía para su respectiva isla. Finalmente, los entrenadores que superen todas estas pruebas se ganarían el derecho para subir al Monte Lanakila y participar en la Liga Pokémon. Pokémon Sol y Luna lograron revitalizar la franquicia al ofrecer una nueva experiencia de juego más fresca y accesible. Su enfoque en la narrativa con historias como la de Lily y su madre, formas regionales para muchos Pokémon que estaban siendo olvidados, nuevas mecánicas de juego como los movimientos Z, cautivaron tanto a los fans de siempre como a los jugadores más nuevos. La séptima generación rápidamente se había convertido en un éxito, logrando vender más de 7.5 millones de copias en Japón, Norteamérica y Europa, solamente en sus 2 primeras semanas de lanzamiento, y en el año fiscal de su lanzamiento vendieron 15.44 millones de unidades. Estas enormes ganancias monetarias obviamente no pasaron desapercibidas para Nintendo, que viendo el gran potencial que tenía la séptima generación, decidirían sacar apenas un año después una versión superior a estos juegos, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Llegarían el 17 de noviembre del 2017, contando con una historia un poco más extendida a la original y con nuevas formas para sus Pokémon legendarios. Estas secuelas se convertirían en los juegos de Pokémon menos vendidos, consiguiendo vender apenas 9.23 millones de copias alrededor del mundo, un poco más de la mitad que sus predecesores. Los años pasarían y con ellos llegaría la octava generación de Pokémon, la más criticada y peor valorada por sus seguidores, pero también la segunda mejor vendida. Pokémon Espada y Escudo recibirían una gran cantidad de críticas aún antes de su lanzamiento oficial. Siendo presentados por primera vez en el Pokémon Day del año 2019, estos juegos romperían con el lema principal de la saga, Atrápalos a todos, pues por primera vez desde la creación de la franquicia, uno de sus juegos principales no contaría con todos los Pokémon existentes hasta ese entonces. La razón del recorte de varios Pokémon, según Game Freak, es porque tenían pensado darle una mayor prioridad a otros aspectos del juego. Esta decisión generó una gran cantidad de críticas, ya que muchos jugadores se sintieron traicionados al no poder encontrar a sus Pokémon favoritos en los nuevos juegos. El hecho de no poder encontrar a tu Pokémon favorito en el juego más reciente de Pokémon fue un golpe muy duro para sus fans, pero a Nintendo parecía no importarle esto. A pesar de las críticas y las protestas de los fans, Nintendo y Game Freak mantuvieron su postura y defendieron su decisión. Argumentaron que el recorte de la Pokédex era necesario para mejorar la calidad gráfica y el rendimiento de los juegos en Nintendo Switch. Sin embargo, muchos consideramos que esta explicación era insuficiente y que la verdadera razón detrás de esta decisión era puramente económica. Los datos de ventas demostraron que Espada y Escudo fueron un éxito comercial a pesar de la controversia. Los juegos se convirtieron rápidamente en los más vendidos de Nintendo Switch, generando enormes ganancias para Nintendo y Game Freak. Esto llevó a muchos a cuestionar las prioridades de ambas compañías, ya que parecía que el beneficio económico se había antepuesto a la satisfacción de sus compradores. La octava generación cerraría su ciclo con 2 polémicos DLCs y el descontento de casi toda la comunidad en general. 3 años después tendríamos la llegada de los peores y más detestados juegos de la franquicia, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Estos juegos han sido objeto de burlas y memes debido a la gran cantidad de bugs y problemas técnicos que presentaron al momento de su lanzamiento. Problemas de rendimiento, bugs gráficos, inteligencia artificial deficiente, por poner unos ejemplos, fueron los mayores problemas que tuvieron estos juegos, y aunque intentaron innovar en aspectos como un mundo abierto,
Lo que lograron fue crear un espacio vacío y poco detallado en comparación a otros juegos de mundo abierto de Nintendo. Las ciudades y pueblos carecen de vida y las zonas salvajes se sienten repetitivas y poco inspiradoras.